¿Sabías que si usas información sacada de una fuente y no la citas, tu trabajo podría considerarse un plagio? Así es, pero para que esto no pase, existen las normas APA. ¿Qué son las normas APA? Son normas creadas por la Asociación Americana de Psicología, una organización que establece las normas internacionales de procedimientos a seguir durante la elaboración de una investigación científica, a través de su manual de publicaciones de la APA. ¿Por qué es importante referenciar nuestras fuentes de información? Como ya comentamos, porque es importante dar crédito por ideas que tomamos de otros autores, ya que de no hacerlo se puede considerar un plagio, pero también porque da mayor solidez a nuestro trabajo de investigación, puesto que las ideas de especialistas en el tema nos permiten sustentar los resultados producto de nuestra investigación. Además, dan herramientas y recursos a los lectores para que puedan corroborar las ideas citadas y ampliar los conocimientos sobre el tema. ¿Cómo funcionan? Existen diversos formatos de citas y referencias para aplicar. El uso de estos dependerán del tipo de información que estés usando. Y aquí te contaremos lo que necesitas saber para usar esta herramienta con éxito. Parte 1. Citas. Los datos fundamentales que toda cita debe tener son autor, año e idea a citar. Y hay dos formas de presentarlas: la forma narrativa, que hace énfasis en el autor, y la forma parentética, que hace énfasis en la idea en sí. Estas difieren por el orden en que presentan los datos que van a formar parte de la cita. Además, existen dos tipos de citas: citas textuales y parafraseadas. Veamos primero las citas textuales. En estas se reproduce de forma literal la idea de otro autor dentro de nuestro trabajo de investigación. Para aplicarlas debes considerar la cantidad de palabras que contiene la idea y recordar siempre que puedes presentarla de forma narrativa o parentética. Veamos unos ejemplos. Si son menos de 40 palabras, la idea debe formar parte del párrafo que se viene desarrollando, manteniendo el mismo tamaño de letra, interlineado doble, y debe colocarse entre comillas, como en estos ejemplos. Si tiene más de 40 palabras, la idea debe presentarse en un párrafo aparte, con sangre izquierda, sin comillas, con el mismo tamaño de letras e interlineado doble, como puedes ver aquí. Ahora bien, también existe la cita parafraseada, como mencionamos al inicio. Estas se usan cuando queremos tener la idea de un autor mencionada en nuestro trabajo de investigación, pero en forma de resumen. En este caso, debes mantener el mismo tamaño de letra, no colocar comillas y mencionar al autor de la idea y el año de la publicación de la fuente, como en estos ejemplos. Y recuerda que puedes presentarlas de forma narrativa o parentética, como te mostramos aquí. Por otro lado, sabemos que puede haber diversas situaciones donde el formato puede variar. Por ejemplo, si la cita es la traducción literal de una idea que originariamente está publicada en otro idioma. En ese caso, preséntala como una cita parafraseada, ya que no estaríamos usando la idea en su idioma original. Si el documento que contiene la cita tiene dos autores, menciona solo el primer apellido de ambos autores unidos por el conector y. Si el documento que contiene la cita tiene más de 3 autores, menciona solo el primer apellido del primer autor, seguido del término et al. Si el documento que contiene la cita indica al autor como anónimo, deberás citarlo bajo ese mismo término. Si citas información o ideas tomadas de comunicaciones personales, como entrevistas, llamadas telefónicas, chats en línea, correos electrónicos, mensajes de texto, etc. Coloca la cita seguida por el apellido del autor. Además, deberás colocar el término comunicación personal, seguido de la fecha lo más exacta posible, como en estos ejemplos. Si citas a un autor corporativo, la primera vez deberás colocar el nombre completo de la institución, seguido de sus siglas, como se indica en el ejemplo. Posteriormente, si se tiene que volver a citar del mismo documento, deberás usar las siglas del nombre de la institución en el campo del autor. Ahora hablemos de las referencias bibliográficas.
Estos son datos agrupados que suelen ir al final del trabajo de investigación y permiten la identificación de un documento o fragmento del mismo, a fin de que el lector pueda valerse de esta información para localizar el material. La referencia está compuesta por 4 elementos que ayudarán a ubicar la información. ¿Quién es el responsable de esta obra? ¿Cuándo se publicó esta obra? ¿Cuál es el nombre de esta obra? ¿Dónde puedo recuperar esta obra? Es decir, autor, fecha, título y fuente. Además, cada campo debe cerrarse con un punto. La fecha debe presentarse entre paréntesis y el título debe ir en cursiva. Ahora bien, veamos a detalle cómo aplicar las normas APA a las referencias según el formato de publicación del documento, sea libro, tesis, artículo de revista, etc. ¿Cómo referenciar libros? Los datos que deben estar presentes son primer apellido e inicial del nombre del autor, año de publicación, título del libro en cursiva y editorial. En el caso de ser un libro con formato en línea, debes agregar la URL o el link. Además, ten en cuenta que el dato del número de la edición solo se debe mencionar si el documento corresponde a una segunda edición en adelante. ¿Cómo referenciar artículos de revistas? Los datos que deben estar presentes son primer apellido e inicial del nombre del autor, año, día, mes de la publicación, título del artículo, nombre de la revista y número del volumen, ambas en cursiva, número del ejemplar, sin cursivas y entre paréntesis, páginas donde inicia y termina el artículo que citas, DOI o link. ¿Cómo referenciar artículos de periódicos y blogs? Los datos que deben estar presentes son primer apellido e inicial del nombre del autor, año, día, mes de la publicación, título del artículo, nombre del periódico o blog en cursiva y en caso exista URL o link. ¿Cómo referenciar tesis? Los datos que deben estar presentes son primer apellido e inicial del nombre del autor, año, título de la tesis en cursiva y entre corchetes el grado a obtener con la misma, que podría ser pregrado, maestría o doctorado, seguido por el nombre de la institución. Finalmente, fuera del corchete, el nombre de repositorio y la URL. Hay que resaltar que si la tesis se presenta para obtener el bachiller, licenciatura o título, entonces deberás colocar tesis de pregrado. Si corresponde a una tesis para magíster, debes colocar tesis de maestría. Y de tratarse de una tesis para grado de doctor, indicar tesis de doctorado. ¿Cómo referenciar páginas web? En el caso de las páginas web, encontrarás algunas de autores personales y otras corporativos. En el caso del autor personal, los datos que deben estar en la referencia son primer apellido e inicial del nombre del autor, fecha lo más exacta posible, y finalmente el título del artículo en cursiva, nombre de la página web y URL. En el caso de la web con autor corporativo, debes colocar nombre corporativo, fecha, título del artículo en cursiva y la URL. ¿Cómo referenciar diccionarios impresos? Los datos que deben estar presentes son primer apellido e inicial del nombre del autor, año, título del diccionario en cursiva, número de edición y editorial. Ahora bien, si consultas un diccionario en línea, al formato anterior deberás agregar datos como fecha en que se consultó el diccionario y URL. Además, ten en cuenta que si la editorial y el autor son el mismo, no debes añadir la editorial al final. ¿Cómo referenciar información de redes sociales? primer apellido e inicial del nombre del autor, seguido por el nombre de usuario entre corchetes. Luego, el año, día y mes de la publicación, seguido por el contenido de la entrada en cursiva, limitado a las primeras 20 palabras, incluyendo hashtags y emojis. A continuación, coloca la descripción del formato también entre corchetes, nombre de la red social y fecha de recuperación.
Finalmente, agrega el URL. Para que esto quede más claro, veamos algunos ejemplos de diversas redes sociales. Por ejemplo, Twitter. O YouTube. Si fuese Instagram, se vería así. Y si fuese un post de Facebook, así. ¿Y qué pasa cuando son formatos especiales? Como por ejemplo, una infografía o presentación de PowerPoint. En ese caso, debes colocar el primer apellido y primera letra del nombre del autor, año, título del documento en cursiva, descripción del formato entre corchetes, nombre de la web y URL de la misma en caso tenga. ¿Cómo referenciar si nos falta información? En este caso, la información que te falte puede ser variada, por lo que te dejamos el siguiente cuadro adaptado de la tabla 9.1. Cómo crear una referencia cuando falta información del manual de publicaciones de la APA. Finalmente, te compartimos unos datos extras que pueden ser de ayuda al momento de redactar tus referencias. Las comunicaciones personales, como entrevistas personales, telefónicas, correos electrónicos, etc., se citan, pero no se referencian. Las direcciones generales de páginas web y publicaciones periódicas no se citan ni se referencian, ya que su mención se torna muy general. Si una publicación cuenta con entre 2 a 20 autores, deberán mencionarlos a todos, separados por una coma, y antes de mencionar al último, deberán agregar el signo ampersand. Para referencias con autor corporativo o institucional, utiliza el nombre completo de la organización, no siglas. Si la publicación contara con 21 autores o más, se mencionarán a los 19 primeros, seguido de puntos suspensivos, y luego se registrará al último autor. Además, ten presente que todas las referencias deberán enlistarse al final del documento. Cada referencia lleva sangría izquierda en la primera línea. Para la sangría izquierda, maneja como referencia la medida de 1.27 centímetros. Y eso es todo. Si viste este video completo, ¡felicitaciones! Ahora sí, estás preparado para empezar a citar y referenciar bajo las normas de la APA.